Amigos, aquí empieza este nuevo vídeo. Hoy estamos en Castellón. Vamos a ver qué es lo que nos deparó el Castellón Car Show. Y conmigo, hoy, de nuevo está Sara. ¿Cómo estás, Sara? Bien, Dani, muy emocionada con este Car Show que hemos visto crecer. Sí, Sara, le hemos visto crecer desde el inicio. Y se ha juntado un montón de gente, ¿verdad? Sí, había un montón de vendedores. La verdad que de los que más llenos hemos visto de todos los Car Shows de España. Se celebraba en Oropesa de Mar. Y bueno, ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, nos apoyáis muchísimo dándole a like, siguiéndonos, compartiéndonos, suscribiéndonos y sobre todo activando la campanita. ¿Y dónde era, Dani? Pues en una carpa multiusos parece que acababan de terminar de hacer seguramente el Ayuntamiento de Castellón. Tenía un espacio, no sé, en el que cupieron 90 mesas. Por lo tanto, un espacio bastante grande. Bueno, 90 vendedores, algunos de ellos, incluidos nosotros, con más de una mesa. O sea que la verdad Exacto. que un espacio bastante grande. Sí, aquí a la entrada, además estaba una asociación para recaudar fondos. Sara. Sí, sobre la enfermedad de alas de mariposa. Wow. Hola amigos, bienvenidos a FF. Hoy nos encontramos en Castellón, donde se celebra el Castellón Car Show. Este Car Show ha juntado a más de 192 mesas, algo que no habíamos visto hasta el momento. Vamos a echar un vistazo, a ver qué cosas nos podemos encontrar por aquí. ¿Habrá cartas de fútbol top? ¿Habrá cartas de Pokémon de más de 5.000 euros? Veremos. Sin más, vamos a por ello. Como podéis ver, aquí está la cantina con una zona de mesitas para poder comer, abrir cajas, intercambiar. Bueno chicos, ¿qué os parece nuestro puesto? Teníamos las cartas colocadas por colores, con los diferentes precios, llevamos un montón de cosas. ¿Qué os parece? ¿Cómo creéis que podríamos mejorar? Bueno, estamos aquí en el puesto de fútbol en memorabilia, donde además de las Mystery Box también tienen algunos cromos firmados y hemos encontrado uno que nos interesa mucho, este cromo de Isco con el que vamos a hacer los intercambios. Pero primero tenemos que comprarlo, tenemos que negociar. ¿Cuánto cuesta este cromo? 80 euros. 80 euros. Es un cromo básico. No, es un premium oro, Premium no es oro. básico, sí. Es una edición De- limitada. De Megacracks o de Adrenaline. Adrenaline. Sí, Adrenaline. Este cromo, ¿tú crees que tiene ese valor? 80 euros. Parece un poco... Yo creo que vale incluso más. Yo creo que está en torno a 100, 120, pero como mis amigos de CF son buena gente, se lo dejo en 80. Vamos a ver. Es un Está cromo firmado base. a mano por Isco. ¿Y tienes pruebas? Sí, claro, luego te la enseño. Vale. ¿Y dónde lo firmó? ¿Se puede saber? En Madrid. En Madrid. En Madrid, cuando vino a jugar con el Betis, en Madrid nos lo firmó. Yo creo que 50 euros sería un precio más que justo para este cromo firmado a mano. Es una joya, es un buen cromo firmado a mano, tiene mucho trabajo conseguirlo, pero no es un jugador de los más top del mundo. Precio de 50 euros creo que sería... A ver, como sois buena gente, si queréis, pues podemos llegar a un punto intermedio. Vosotros decís 50, yo digo 80, pues lo podemos dejar en la mitad, que son 65. Trato hecho.
Bueno, pues venimos aquí a darle a Juanlu de BZ A ver, un regalo. Vamos a ver si nos puede dar algo a cambio. A ver ¿Sí? qué carta podemos obtener. Vale. Pero primero, mido yo, ¿no? aquí tienes y Esto a ver es qué un te regalo, parece. madre mía. A ver. Es de los amigos de Fútbol La Sí, Memorabilia, ya hemos veo. podido conseguirlo. ¡Ojo! Y hace poco Juanlu sacó un vídeo de un golazo de Isco. Un golazo de Isco, que además justamente se acaba de recuperar de la lesión, así que ya vuelve. Madre mía, Y qué aquí locura. tenemos una firma a Qué mano locura. de Isco. Ué, que se cae. Mira qué bonita, ¿eh? Hostia, encapsulada y todo. No hacía falta este regalo, esto es un regalazo, Y eso ¿eh? es la prueba en Sí, esto es foto. el la prueba. certificado, ¿no? Vale. Es el... Esto sí se saca, ¿no? Me imagino. Sí, aquí tienes para que veas a Isco firmando la carta. La prueba de autenticidad, ¿no? Sí. Pues Eso muchas es. gracias. Nada, tío. Algo a cambio, Aquí, vale. Hostia, pues, lo que pasa es que yo a cambio no he traído mucha cosa, la verdad. Me puedes dar el cromo que quieras, da igual, tío. Sí. Sí. Muchas gracias, Juanlu, por intercambiarnos la carta y además nos dará otra en un próximo Car Show y veremos a ver si podemos continuar este reto. Me guardo esto y te debo un Muchas regalo, gracias. te debo un regalo guapo, ¿eh? Como nos volveremos a ver seguro. Nos vamos a ver en otro Car Car Show, Show. claro. Te traeré una cosita, ¿vale? Me preparo, veré tus vídeos y te preparo algún regalo guapo. Muchas ¿vale? gracias, Juanlu. Pues muchas gracias. Me ha pillado aquí por sorpresa, no me lo esperaba. Gracias, tío. ¿Vale? Lo que he comprado yo aquí, este Car Show, Yo qué sé, eso... he comprado el auto de Bellingham, que tengo 9 y con este hago el 10º, así que ya esto para mi Ostras, colección. Ese es para tu colección Eso para mi colección. personal. Y ayer me sorprendí con esta, la tenía Un medio Raúl reservada, a 10. pero es los rookie. Y hoy, esta mañana, no tenía muchas expectativas Sí, y he conseguido el segundo. el segundo y el 10 de 10, que me hace ilusión. Estas son para mi colección, luego he comprado alguna cosa más para tu para negocio. mover, Sí. pero bueno, aquí yo sé, un Messi /49. ¿Y qué tal has visto esta convención? Ha estado bien, hay un poquito menos de movimiento que por ejemplo en Valencia, que es comparable por zona geográfica y demás, pero bien, o sea, y al final lo que es un gusto es poder hablar con gente también que hace Del tiempo hobby. que no ves, ¿no? O sea, Sí. entonces siempre bienvenido que haya un car show en cualquier sitio de España, siempre bienvenido, así que y me gusta que esté creciendo también y que haya... ¿Y cómo lo cada vez comparas? Tú que estás también por un montón de sitios, ¿cómo lo comparas de Es momento? que son mercados completamente diferentes. O sea, Sí. yo cuando vengo aquí es un mercado de cartas un poquito más baratitas, que es lo que suele gustar, pero sí que veo que está creciendo. O sea, sí que veo que cada vez la gente se interesa más por cartas de 50, 60 y ya pues incluso de 200, 300 ya se va empezando a mover ese mercado y bueno, creo que poco a poco estamos aprendiendo del mercado americano. Sí. Para bien o para mal, pero estamos aprendiendo de ese mercado y cada vez estamos yendo a ese tipo de cartas que bueno, que al final también pues tiene su belleza también, ¿no? Por así Por decirlo. supuesto, lo tiene. Es que se pueden mezclar ambos coleccionismos, Sí, sí. el de quiero completar la colección y el de quiero a este jugador que me encanta. Quiero esta leyenda, quiero Claro, yo y por al eso final el intento traer un precio te poco vas de a todo. gastar dinero Sí, sí. en completar, te vas a gastar el Hay dinero gente que en... gasta 200 euros en Claro. completar una colección y otro Esa, que en se abrir gasta no sé 200 cuántas euros cajas. en un auto de Beckham, pues. Exactamente. Pero bueno, todo es respetable y cada uno hace lo que Efectivamente. quiera, por eso, bueno, pues está muy bien tener tantos mundos diferentes en todos los casos. Efectivamente. Pues muchas gracias, A Mike. vosotros. Venga. Gracias, tío. Bueno, y estamos aquí en la cromería y mirad qué caja tan chula venden, ¿os suena? La de tributo al Fútbol Club Barcelona del 125 aniversario de Panini.
Os dejaremos también un vídeo para que vayáis a verlo de todo lo que nos tocó, porque era una caja que disfrutamos mucho de apertura, ¿verdad, Dani? Sí, además de venirte todos los jugadores del Barça, históricos también, tenías unos sobres con unas cartas especiales. La verdad, una colección muy especial y que nos gustó mucho abrir. Y por aquí en la tienda de la cromería siempre tienen algunas cartas gradeadas. Tenemos algo de Pokémon, con diversas compañías, como vimos, CGC, PSA, European Grading, también cartas de fútbol, esos Messi tan chulos, y lamines de Tops Now, con notazas. Y como siempre, siempre tenemos el papel de que todas las cartas tienen descuento. Bueno, pues estoy aquí con Lucía de Sile No Le Cards. ¿Cómo surgió esta tienda? Es una historia muy chula, ¿eh? Claro. Es una historia, pues, mi jefe, yo soy asistente personal y de una persona que es coleccionista, y él es coleccionista de hace aproximadamente unos 20 años. Fuimos a Valencia a gradear unas cartas. Pues estamos aquí con Manuel de Sile No Le Cards. ¿Qué tal, Manuel? Bien. ¿Qué te está pareciendo la feria? Me está pareciendo regular. Regular. ¿Qué esperabas? Más gente. Más gente. ¿Es tu primera? De fútbol. Más del fútbol. Sí. ¿Es la primera que vienes? Sí, bien. ¿Y tú qué coleccionas? Jugamos desde el 2008. Todo. Pues muchas gracias por tu tiempo. Estamos aquí en 112233 Cards, que como ya sabéis tienen este tipo de cartas retro que nos parecen preciosas. Estamos aquí con Sento. ¿Y qué tal está yendo la feria, Sento? La verdad que bien. Aparte, aquí en todo este tipo de eventos lo que está muy bien es coincidir con gente amiga, al fin y al cabo el buen rollo que hay, el buen ambiente, y se disfruta, se respira mucho coleccionismo y es lo bonito. ¿Y nos puedes decir cuál es el secreto para conseguir este tipo de cartas? Buah, pues mucho tiempo buceando en mercadillos, rastros, en internet en general, y la verdad que muchas veces teniendo suerte de estar justo en el momento adecuado para poder encontrar este tipo de cosas. ¿Y dónde os puede encontrar la gente? Pues normalmente, antiguamente sí que es verdad que los rastros y todo eso había mucho de este tipo de material. Lo que ocurre que ahora es como todo, menos porque está en peor estado, y la gente con internet ya sabe lo que hay. ¿Y a vosotros, a 112233, dónde os pueden encontrar? Pues a nosotros en Instagram. O sea, realmente que es Instagram o en las ferias, ¿no? Exactamente. Que están por aquí, por la comunidad claro, nosotros somos de Valencia, tanto mi amigo Guille, que es Car Showcase, o yo, 1233 Car, estamos en ferias, y bueno, en Instagram nos pueden seguir. Pues muchas gracias. A vosotros, chicos. Gracias. Pues estamos aquí con Guillermo de Car Showcase. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está yendo la feria? Bueno, hoy bastante mejor que ayer, aunque haya menos gente, ha sido más movido para mí, así que muy bien. ¿Qué es lo que tenéis en Car Showcase? ¿Qué tipo de cartas? Pues sobre todo leyendas del fútbol, desde años 90 hasta, pues, tirando ya para atrás hasta años 20, sobre todo jugadores muy concretos que hayan marcado la historia del fútbol, y también mucho autógrafo de esos jugadores, Pelé, Maradona, pues eso. ¿Y qué carta consideras tú por aquí que es el grial? Esa carta que mucha gente... El grial, es que hay varias, pero si te tuviera que decir una, sí. No llega a ser un cromo o una carta, pero sí que sería esto de aquí, que es una ficha federativa de Kubala. O sea, eso es como el carnet de identidad de los jugadores, ¿no? Es una cosa que es suya, está firmada con su foto de carnet y todo, y encima está autentificada.
Es difícil porque al final es muy complicado elegir una, pero si tuviera que elegir una, me quedaría con esa. Vimos este tipo de coleccionismo, lo vimos mucho en Estados Unidos cuando estuvimos en la National Convention. Sí. Y vosotros estáis trayendo ese tipo de contenido aquí a España que todavía no estaba. De hecho, es que la mayoría de compradores que tenemos nosotros son gente de Estados Unidos. Cuando vendemos poco, nosotros somos más compradores, pero cuando vendemos, siempre vendemos fuera. Sí. Pues muchas gracias, Guillermo, Nada, por tu tiempo. A vosotros. Bueno, Dani, ¿qué tenemos aquí? Pues mirad, por aquí hay este Maradona numerado 99, ese parche que tenemos ahí al fondo. Mirad qué guapo está. Muy chulo, esa firma de Roberto Carlos, autenticada. Cartas muy guapas en este caso. Sí, esto para luego poneros. Bueno, estamos aquí con Josep. Él tiene una empresa de gradeo, NCV. En NCV, ¿qué tipo de cartas gradeáis? Pues, a ver, pues lo más común, carta deportiva, One Piece, Pokémon, entra de todo un poco, la verdad. Llevamos poquito tiempo, nosotros venimos del mundo de la numismática, la empresa lleva 3 años funcionando y ahora en septiembre pues hemos empezado con el tema del gradeo de cartas y demás. Y a nivel de pedidos, pues es que no te podría decir, la carta deportiva se gradúa mucho, Pokémon también, por supuesto, y luego pues One Piece, colecciones más especiales, más específicas, pero por decirte algo, la carta deportiva entra muchísimo. ¿Y qué gradeáis? ¿Sois de dar una sola nota? ¿Incluís subgrados en vuestros gradeos? Nosotros evaluamos 4 puntos de la carta, o sea, tenemos subgrados, está el surface, están los cantos, están los corners y luego el centrado. Y de ahí sacamos la nota media, digamos, sí, para sacar la nota de la carta. ¿Y esto lo incluís en vuestra...? Tienes la nota final, digamos, la nota de la carta que sale de la media de los subgrados y luego la nota de los subgrados en la etiqueta. También de la te carta. aparece. Vale, sí, vale, sí, vale. Y si está más cercano a 8,75, ¿qué sería? ¿Un 9 o un 8,5? ¿O esto no pasa? Sí, claro, sí, obviamente pasa, y muy buena pregunta, por cierto. Nosotros lo que hacemos es siempre graduamos al alza, es decir, un 8,55 sería ya un 9. Ese es el sistema que tenemos. Y siempre para arriba, o sea, quiero decir, en cuanto pasa del medio punto, va para arriba. Va para arriba. Sí. Muy bien. Sí, sí. ¿Y qué te está pareciendo? ¿Has estado en la feria? ¿Qué te parece la feria? Pues yo he estado hoy, ayer no tuve el gusto de estar porque estaba en Barcelona en otro evento y la verdad es que bien, veo muy buen ambiente, mucho coleccionista, muchísimo comerciante y lo veo muy bien, la verdad, Muy bien, pues muchas gracias, Josep, por tu tiempo y gracias por explicarnos lo que hace NCV. Vale, estoy aquí con Sergio de Más Promos. Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Bien. ¿Cómo está yendo la feria? ¿Qué te parece? No nos vamos a quejar, vamos bien. Hoy un poquito más flojito, pero la verdad que bastante bien. Es primera edición, hay que tenerlo en cuenta, sí, ¿vale? Es Castellón, esto no es Madrid, no es Barcelona, pero bien, la verdad que la afluencia bastante bien. ¿Y qué es lo que tenéis en Más Promos? ¿Qué tipo de cartas? Pues ya sabéis, esto todo es colección a nivel nacional, colección de fuera europea también, tenemos cositas, tenemos Premier, que aquí en España no se vende, a nivel que se puede comprar todo, y luego pues ya sabéis, lo que está de moda. Sí. El mundo americano, mundo PSA, Lamin, Messi. ¿Dónde pueden encontrar? Pues nosotros llevamos 2010, abrimos la web, somos yo creo de las más antiguas que hay, y mascromos.com, ahí tenéis todo, Instagram,
lo que queráis. Perfecto. Aquí lo Si tienes. estás buscando alguna carta específica, si no encuentras. Si estás buscando algo como esto que tengo aquí. Vale. Wow. ¿Qué os parece? Esa firma de Lamine Yamal, eso es numerado a 10. A25. A25. Y os voy a enseñar otra cosita por si no lo habéis visto, no sé si lo habéis visto, un cromo David Beckham firmado con camiseta de Madrid a 10. Muy especial. La enseñamos. Y una cosita también especial, verificada original por eBay. Son cositas que no se suelen ver. ¿Vale? Este tipo de cositas, más cromos. Muy especiales. Y compañeros como vosotros, eventos Car Show una vez al año, hay que venir a ellos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Esta me la llevo. Bueno amigos, ¿qué os está pareciendo este vídeo? ¿Qué os parecen estos vídeos de Car Shows? Dejadnos en los comentarios qué podemos hacer para mejorar. Nos gustaría hacerlo mejor cada vez, pero a veces no sabemos muy bien hacia dónde tirar. Cualquier ayuda se agradece un montón. Y seguimos viendo por aquí cartitas que, como veis, este Car Show la verdad sería por cartas. ¿Verdad, Sara? Había de todo. Sí, había un montón. Y además, bueno, la proporción a lo mejor no era 50-50 porque sí que había más cartas de TCG, pero la verdad es que había bastantes cartas de deporte. Y además de cartas había varios puestos con juguetes relacionados con la temática coleccionista, lo cual está bastante bien. Nosotros también llevamos alguno. Pues sí. Y aquí tenemos el puesto de M-Cards, que tiene siempre una variedad de cartas para todos los gustos y todos los precios. Sí, mira, y pusieron el estante con cajitas también. Sí, desde cartas de TCG hasta cartas de deporte, cajas para hacer aperturas. Muy bien. Y ahora se viene un temita un poquillo de polémica aquí. Bueno, más que polémica, un fallo, digamos que bastante grave, ¿verdad, Sara? Pues sí, porque como vais a ver ahora en cuanto salga, hubo un tema sobre unas camisetas, aquí las tenéis. Que en teoría eran de Fanatics Icons, pero finalmente se demostró que eran falsas. Y sabemos de al menos un par de personas que las compraron. Sabéis que estas camisetas son muy exclusivas, están firmadas. Y vaya pena que fueran falsas. ¿Habéis traído camisetas? Sí. Qué chulas, sí. Y algunas firmadas. Ala, esa es una joya, ¿eh? Ahora iremos, pero yo... Pues estoy aquí con Pablo de PNCL3, este vendedor sevillano que tiene aquí una variedad de cartas de Magic, algo de Pokémon. ¿En qué es lo que vendéis vosotros en PNCL? ¿Qué tipo de cartas tenéis? Bueno, ¿qué es lo más...? Lo más típico, nosotros estamos especializados en Magic, casi todo es Magic y de hecho en principio solo era Magic. Lo que pasa es que como la gente me va pidiendo mucho otras cosas, pues intento traer un poquillo más. Un poquito. Pero lo principal aquí, el plato fuerte es Magic, productos sellados, que sean cosas así un poquito más especiales como cartas en japonés, ediciones así muy raras como esta, que es súper difícil de encontrar. Y luego pues también para nuevos jugadores, kits de inicio y cosas un poquito más tal, ¿no? Commander, que está de moda, tengo también un poco. ¿Y cómo es el coleccionista de Magic?
Es curioso, es diferente al de Pokémon, ¿no? Que es el que más vemos en el día a día, porque aquí lo que vale es si la carta es jugable o no. Si es una carta que se ha jugado en un mazo y ha ganado en un torneo importante, vale más dinero. Aquí no importa si es una edición especial, un reprint con un arte especial, la pela todo. Perdón, no sé si se puede decir. Sí, se puede decir, claro que sí. Pues literal, entonces si la carta es buena, se juega y tal, vale dinero, si no, no vale nada, vale céntimos. Raras, aquí tengo raras de céntimos. Y estas cajas que vemos muchas veces especiales como de Spider-Man, Magic, El Señor de los Anillos, ¿qué nos puedes contar de este tipo de colecciones? Es un tema polémico, es muy polémico porque claro, Magic, el público de Magic es muy purista, ¿vale? Hay gente que es muy mayor y lleva muchos años en el hobby, entonces claro, que tú de repente le metas a Spider-Man en una colección y sea legal en estándar, a la gente no le ha gustado. Y lo siguiente que viene es Avatar, las Tortugas Ninja, tenemos un Secret Lair de Bob Esponja, entonces claro, pronto se va a convertir esto en el Fortnite de los TCG. Sí. ¿Y dónde te pueden encontrar la gente? Bueno, yo estoy en Magic Card Market y como PMCL3 y en Instagram igual, que es mi perfil personal. De momento no tengo una cuenta. Os lo pondremos en la descripción, chicos. Pues muchas gracias por tu tiempo. A ti, ha sido un placer. Bueno, pues estoy aquí en Castellón con Unai de Insinum. ¿Qué tal, Unai? Hola, Dani, ¿qué tal? Muy Pues- bien, muy contentos. Hemos venido hoy Insinum, Dani y yo, a disfrutar del evento. Hoy hemos querido, digamos, formar parte de un poco de todo esto desde la parte del coleccionismo. Venir, digamos, a disfrutar de otra manera. No hemos venido con mesa, pero sí un poco a ver el ambiente, meternos un poco en las tripas de lo que es el coleccionismo. La verdad es que estamos disfrutando del evento una barbaridad. Y Encantado. cuéntanos algo que nos puedas contar, alguna novedad en Insinum. Pues bueno, en Insinum estamos teniendo muchas novedades. Estamos, digamos, día a día trabajando dentro de la plataforma y, bueno, contaros que hemos cambiado lo que es el servidor. Hemos puesto ya, digamos, un servidor dedicado. No esperábamos tanta afluencia de coleccionistas y al final pues hemos tenido que ir creciendo poco a poco hasta tener lo que es un servidor exclusivo para darle, digamos, más velocidad a la propia plataforma. Entonces estamos súper contentos de lo que estamos logrando y un poco de toda la acogida que estamos teniendo. La verdad que no nos lo esperábamos, estamos encantados. Yo, como siempre digo, bueno, ahí en Insinum podéis encontrar desde cartas de las colecciones más populares, desde Mega Crack hasta algunas colecciones del año 50, hasta colecciones de tops de todos los años, las últimas novedades. Para hacer vuestra colección está Insinum, que podéis marcar vuestras cartas, podéis venderlas. Sí, un poco el servicio que damos que ya todos conocéis, ¿no? Comprar, vender, cambiar, colecciones personales, un poco todo, desde las colecciones desde 1950 hasta la actualidad. Digamos que vamos con los nuevos checklists, todo el que quiera, digamos, consultar, digamos, todo tipo de colecciones, ahí están los checklists donde están completos, damos todo tipo de servicio. Hemos incrementado, digamos, la seguridad un poco europea, que es una seguridad total, para tema de lo que son cambios y ventas. Entonces, digamos, estamos avalados por todo el tema europeo en cuanto a seguridad. Entonces, bueno, vamos dando pasitos y la verdad que la acogida está siendo fantástica, estamos encantados. Una maravilla, chicos, ya sabéis, Insinum, una web para nuestras colecciones y para intercambiar nuestros cromos. Encantados de estar aquí con Muchas vosotros. gracias, Unai. Y, oye, nos vemos en la siguiente. Por supuesto, ahí estaremos. Cuidaros. Unai, igualmente. Bueno, Dani, ¿qué te parece este puesto? Pues me recuerda mucho a nuestro viaje por Estados Unidos. Todo tipo de colecciones, cromos de todo, sticker para completar tu colección, cromos antiguos, cromos modernos, Está, todo bien ordenado. bien organizado. Lo que cualquier coleccionista que colecciona algo lo está buscando y lo puede encontrar.
Mirad, en este puesto hemos encontrado estas cartas de Naruto Voy a ver cuál. que salieron en 2001-2002 y ahora van a volver a reeditar algunas. Esta va a ser posiblemente la que más veas, porque esta te puedes meter a eBay. Vale. De precios de locura. Y luego había cartas que son full de un color plateado, full de un color dorado, cartas de torneo que son metálicas, ¿no? Sí. Esta, por ejemplo, son las Tag Team, que estas salieron antes que las de Naruto, o sea, que las de Pokémon, y yo las llamo las Tag Team por eso, porque luego que ya son me de flipaban doble. estas. Entonces luego las sacaron en Pokémon y dije yo, me encantan las Tag Team, porque me recuerdan a Naruto, porque dos personajes en una carta, a mí me parece muy... Vale. Esta, por ejemplo, es casi una plancha entera. Sabes que hay muchas promociones. Estas son promocionales que venían en latas, por ejemplo. Tienes aquí diferentes artes. Esta, por ejemplo, es curiosa, porque esta la daban con un juego de la Play. Sale aquí el juego de la Play, por ejemplo, el símbolo. Y esta, pues hay pocas porque la gente no la cuidó bien. Y además, pues claro, está encima en horizontal. Estos son artes alternativos, por ejemplo. Ahí tienen foil y todo, ¿no? Claro. Tienen brillito. El foil además es diferente, te brilla de manera diferente, por ejemplo. O sea, porque pierde mucho, pero claro. Pierde mucho en la funda, pero claro. Hay que protegerlo bien porque a la mínima es complicado tener 10s, o sea, la gente suele. Y que son. Luego las chivis, estas por ejemplo son chivis. Igual, me parece que no, pero pierde mucho brillo en la funda. Son 2000 y algo estas cartas. Estas fueron hasta el 2014 más o menos. Dependiendo del país. Pues eso, esta por ejemplo, mira. Oh, qué chulada de carta. Pues esta es una pasada. Esta es una colaboración con Dragon Ball. Que sacaron, que es una promoción que venía con el juego Naruto Ninja Storm 3. Y esta te venía dentro del juego. Te venía esta cartita. Esto es serie 3. Esto por ejemplo era la chase card de la serie 3, digamos. Que en inglés también está muy caro, pero en español lo busca mucha gente. Es una de que este holo, por ejemplo, me vuelve loco este holo. Este holo es el Diamond. Qué pasada. Completo. Es precioso. Por ejemplo, este holo me flipa. Bueno, estamos aquí con Rubén y Javi del Valencia Card Show, que están aquí en Castellón. ¿Qué os está pareciendo este evento? Un evento muy bonito, un evento familiar como el nuestro y un poco comprimido, hay que decirlo, pero Grimy se ha pegado un curro enorme y la verdad es que hay que felicitar a Grimy. No, darle la enhorabuena de nuestra parte por el currazo que se ha hecho y al final lo que mola es que somos como una familia, que cada cierto tiempo nos vemos y nos encanta ver a los vendedores y es una maravilla este hobby. Gran evento. Bueno, por aquí tenemos ya un cartel del Valencia Card Show para el 11 y 12 de abril. ¿Qué estáis preparando? Estamos preparando muchísimas más sorpresas que el año pasado. El año pasado ya fue para nosotros un éxito, obviamente. Y estamos preparando muchísimas sorpresas más que el año pasado y os podemos adelantar que este año va a ser espectacular el Card Show, seguro. O sea, no os podéis imaginar. Tenemos muchísimas sorpresas, muchísimas. Es que no podemos decir mucho. Algún adelanto, por favor. A ver, algún adelanto. Vamos a decir adelanto. Puede haber alguna visita, ¿no? Alguna visita de algún Va a haber futbolista. alguna visita de ¿Alguna algún visita? futbolista. Voy a ver, ojo. Wow. Nos firman unas cartitas. Ojo, con cartita del evento para que nos la firme también. No podemos decir Increíble. más, pero bueno, ya conclusión vuestra. Pues este año ya Muy estamos bien. trabajando con Community Manager, ya estamos más o menos profesionalizados. Y se espera, tenéis ya un cálculo si va a haber más vendedores, igual de vendedores. Nosotros tenemos que pensar de que preferimos calidad que cantidad. Entonces Eso es. no podemos Muy meter bien. a 800 No podemos. vendedores Exacto. porque prefiero que mis vendedores vendan más a que haya más vendedores y Eso que es. vendan menos. Y también queremos premiar un poco la fidelidad de los que han apoyado a nosotros desde un Desde el principio. número uno. Entonces Desde eso el cuenta minuto con uno. nosotros. No, al final somos familia para nosotros. Y como siempre, en este Card Show sí que se puede encontrar tanto deportes, Pokémon, otros TCGs. De todo. De todo. Habrá cartas de baloncesto, De no todo, solo fútbol. UFC, fútbol americano, yo qué sé, de todo un poco. O sea, nos Muy bien. encanta el multideporte, todo, que la Habrá gente venga variedad. y tenga variedad, Además, ¿sabes? vamos a habilitar carpas mejor que las del año pasado fuera.
para que estemos todos los vendedores a gustos, nosotros también estemos tranquilos. Eso es. Y va a haber sorpresas, actividades. Eso es espectacular. O sea, y se van a ofrecer a última hora ya hemos cerrado alguna cosa aquí. De comida. Tema de comida, paellas, almuerzos, ya lo sabemos. Eso Además no de que tenéis. Eso es sagrado ya, ¿Es la misma ubicación? Misma ubicación. Sí. Entonces sí que hay bares también enfrente que sí, no, claro, los para bares, gente que necesite hoteles cosas, enfrente del evento, o sea, espectacular. Muy bien, pues eso es todo, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, estoy aquí con José del Mediterranean Car Show. ¿Qué tal, José? Muy bien, tío. ¿Qué tal está yendo este show? Bien, está súper bien, tío. La verdad que nos han acogido bastante bien y la gente que está aquí con nosotros, los vendedores muy enrollados, los visitantes también, lo hemos pasado muy bien. Y tú organizas un car show, el Mediterranean Car Show. Sí. Va a haber una segunda edición, ¿ya lo tenéis en marcha? Va a haber una segunda edición que aún no le hemos puesto la coletilla, ¿no?, por así decirlo. Se va a llamar Mediterranean Car Show, pero la coletilla todavía no la tenemos y estamos ahí buscando el nombre todavía, pero pronto saldrá a la luz, daremos con el nombre que nos mole y lo haremos en febrero. No hemos explicado que este car show es en Almería, o en qué pueblo de Almería es. Se hace en Huércal de Almería, que es un pueblo que está a 5 minutos de Almería capital, o sea que toda la gente de Almería y del pueblo de Huércal de Almería se puede pasar por ahí. O sea, y la gente puede viajar a Almería y después es un trayecto corto para ir al car show, 5 ¿no? minutos. 5 minutos, muy bien. ¿Y qué es lo que la gente puede encontrar allí? Pues allí podéis encontrar de todo tipo. Hicimos la primera edición en septiembre y hubo un montón de sellado, que se vendió una barbaridad de sellado, tanto en fútbol como en Magic, como en Pokémon, se vendió muchísimo sellado. Y también cartas sueltas. También yo, por ejemplo, vendo cartas de fútbol, que no tengo mucha variedad, pero un poco de mi colección personal, también algo de Pokémon, empiezo a vender hits y cosas así, y cartillas numeradas, todo eso también. Van bastantes vendedores de fútbol que ya se han inscrito y otros que están pendientes de inscribirse. Y aparte de Pokémon tenemos, bueno, mis socios, los que organizan conmigo, son Arcade Beats, que tienen una tienda en Almería de Funko y de mucho videojuego, y también se han especializado en caja y material de Pokémon, lo que es cartas sueltas y todo eso, y ellos también van a traer muchas cartas. Aparte, o sea, hay variedad. Sí, aparte vamos a hacer un viaje espiritual, por así decirlo, por ponerle algún nombre, a Japón. Nos vamos la semana que viene y allí vamos también a comprar algo de material para vender en el evento. Wow, o sea que van a encontrar también cultura japonesa y otro tipo de material de coleccionismo que será difícil de encontrar en otros car shows. Es la idea de traer algo diferente, que a la peña le guste y que se lo pueda pasar bien. Bueno, pues estamos aquí con Víctor, el organizador del Castellón Car Show. Sí. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está yendo esta feria? Pues la verdad que muy contento estos 2 días con toda la afluencia, todos los vendedores que ha habido. Obviamente pues han habido cosas que tenemos que mejorar para el año que viene. Es una primera vez. Exacto, es una primera vez, pero me llevo la satisfacción de que todo el trabajo hecho aquí durante todos estos últimos meses ha dado su fruto, la verdad. ¿Y cuántos vendedores ha habido al final? Casi hemos visto un muchos. montón. Ahí ha habido unos 90 vendedores más o menos y alrededor unas 190 mesas. Wow, el car show más grande de los que hemos estado. Sí. ¿Y cómo surgió esta idea de hacer aquí un car show en Castellón? Pues yo siempre he ido a car shows tanto a nivel nacional como internacional y me ha gustado mucho, ha sido experiencias muy buenas. Y con unos amigos hablando una vez pues surgió la idea y como que me animaron a hacerlo y tomé la decisión en enero y a partir de enero empecé a organizarlo y tal y al final pues hemos llegado a Aquí está, wow. ¿Y tú coleccionas cartas? Sí, obviamente, yo soy coleccionista tanto de fútbol como de NBA, sobre todo de NBA.
fútbol colecciono Messi, Lamine, Pedri, Gavi, y luego también de fútbol femenino de Barcelona. Sí. Y luego también tengo la gran colección de NBA que tengo autos, packs, cartas numeradas de todos los jugadores que existen. O sea, eres coleccionista americano, por así decir. Sí, que te gusta más este jugador o este tipo de carta. Exacto. Que me encanta y vas a por ella. Sí, de NBA, y luego también tengo aparte mi colección de básquet de jugadores españoles. Son de NBA obviamente, pero... ¿Y cuál dirías de esas cartas, cuál es la que más emotiva para ti o te genera? Pues para mí fue la gran compra que hice, que fue una firma de Kobe Bryant numerada 25 con PSA 8. Wow. Esa fue la grande, la más tocha que tengo. Sí, y que la ves y dices, ¡buah! Pedazo de cartón tengo aquí. Sí, me costó bien su dinero y la verdad es que estoy orgulloso de todo el tiempo que estuve ahorrando para poder conseguirlo. Para poder conseguir, que era uno de mis goals para poder, en este coleccionismo, una de las cosas que yo quería coleccionar alguna vez en mi vida y tenerlo, que era un auto de Kobe Bryant. Muy bien, pues nada, desde nuestra parte queremos agradecerte que hayas podido traer este gran show aquí a Castellón. Ha sido un gran trabajo, hemos visto un car show excelente y queremos darte la enhorabuena. Muchas gracias. Así que nada, gracias, Víctor. Bueno, y había estas 3 cartas especiales, 2 realizadas por Gormun Cars y la del Castellón Car Show, además de estos regalos que nos hizo el organizador, Modientes y Torres, y los regalos que también nos hicieron Juan UDBZ y Daviletti. Muchísimas gracias. Y por supuesto este regalazo de 11223 Cars, como fans del Atlético de Madrid, vaya pedazo cartas. Y cómo no, esa carta de Naruto. Estilo Dragon Ball, ¿verdad? Sí, una promo. Súper exclusiva, nos encantó, que nos proporcionó Fly. Y bueno, vamos a pasar a la puntuación. Como veis, las mesas un 10, ya que había muchísimas, tiendas un 7, no había grandes marcas, había muchas tiendas pequeñas, pero las grandes marcas no se acercaron por allí. Variedad un 9, había todo tipo de cartas, baloncesto, fútbol, béisbol, One Piece, Pokémon, Magic, la verdad, buena variedad. Afluencia un 6, no acudió tanta gente como nos hubiese gustado. La organización un 6, hubo algunas fallas de organización que seguro que se van a solucionar y la próxima vez va a ser un car show increíble, aún más que este, que ya lo ha sido. Al lugar le hemos dado un 6, ya que se encontraba a las afueras, no estaba totalmente cubierto para estas fechas invernales y hacía bastante frío. El tiempo de espera un 10, ya que no había que esperar, podíamos acceder directamente a los vendederos que quisiésemos. A los servicios un 7, ya que había una cantina y además había servicios cercanos. Pero los aseos hubo fallos, ya que no había papel higiénico, Sara. Ni tampoco las basuras no las cambiaban. Un poco faena, pero bueno. Al Train Night le hemos dado un 3, fuimos allí, había una gran cola para conseguir hamburguesas, pero no pudimos conseguir la nuestra, ni siquiera intercambiar cartas. Seguro que el próxima vez será mucho mejor. Cartas especiales le hemos dado un 0,1, ya que lo había y varias. Al aparcamiento le hemos dado un 9, había una explanada frente a esta sala multiusos y se podía aparcar gratuitamente, lo que hace un total de un 7,4. Por lo que el Castellón Car Show queda en 10ª posición con un 7,4. No está nada mal para ser su primera edición. Lo hemos colocado por delante del Scotland Car Show, sobre todo por su variedad de cartas, pero ahí están en empate. Y bueno, amigos, y próximamente coleccionismo en Florida. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por todo y hasta la próxima. Hey coleccionista, vea, SF te espera con emoción. SF es el canal para ti, donde el coleccionismo cobra vida. Acompáñanos en cada car show, descubre tesoros sin medida.
sueños, comparto